Un panadero fue a misa, no teniendo que rezar, le pidió a la Virgen pura dinero para gastar. La cucaracha... Estos son los hermanos Aizar, David y Juan. Le cantan a un presidente de México. Fíjate, cantarle esta de la cucaracha a un presidente de México. Y es que le quedaba, pero sí, como anillo al dedo, dicen a veces. Ni más ni menos. Le decían también, ¿cómo? El chacal. Eso, el chacal. Y así ganó fama durante un episodio muy interesante en la historia de nuestro país. Un día como hoy muere Victoriano Huerta, que así repetían su nombre, Vitoriano en vez de Victoriano, como Héctor en vez de Héctor. Un día como hoy muere en 1916. Por cierto, muere en circunstancias misteriosas que nunca se aclararon, porque siempre se dijo así en voz baja que había sido envenenado. Pero ya hoy sabemos que es una cirrosis. Pues sí. Que tenía. Chupaba y fumaba con ganas y quizá eso le provocó la muerte. Pero todo se prestaba para que dentro de la cárcel hubiera sido ejecutado por manos piadosas. Sí, pues había sido un verdadero traidor, mentiroso, embustero. Entonces no faltaría quien le tuviera ganas. Allí queda la frase, el que a hierro mata. No, porque murió enhierbado. Envenenado. No emplomado. Pero dicen que olía a coñac. No se usaron armas ahí. No usaba loción. No. Y olía desde lejos. En lugar de café en su escritorio tenía una botella de coñac siempre. Siempre. Olía. En 1916, un día como hoy, muere ese dictador mexicano, conspirador contra Francisco I. Madero, según los relatos históricos, militar y político, pero llegó a la presidencia de este país, que era de ascendencia indígena, aborigen, pero no fue obstáculo para que fuera admitido en el colegio militar. Entonces estaba en Chapultepec. Ahí salió con el grado de teniente, y sí tenía el rostro recio, no como el mío, pues autóctono con toda claridad, pero fue subiendo los primeros peldaños del escalafón militar. Estuvo en servicio en diferentes puestos que ocupó hasta llegar al Estado Mayor durante la última semana de Porfirio Díaz en su mandato, y ahí fue donde llegó a la máxima traición que se haya cometido en este país dentro de nuestra historia. En 1910 asumió el mando de la represión de los zapatistas en Morelos y Guerrero, pero con violencia, brutalidad y traiciones con que se empleó en las campañas encomendadas. Empezó a cobrar notoriedad y Huerta formó, por cierto, la División del Norte, que más tarde tuvo un desempeño tan glorioso que su nombre aparece en los murales del Congreso mexicano y una de nuestras principales avenidas, en vez de Pancho Villa. División del Norte. Eso por cautela de, en el tiempo en que se le nombró, tenían pues la delicadeza de no ofender a quienes hubieran reaccionado por llamársele Pancho Villa a esa avenida.
Derrotó ya como jefe de la División del Norte a los orosquistas y algunos otros. Estuvo a punto de fusilar a Pancho Villa después de que el levantamiento de Pascual Orozco fuera derrotado por el general Huerta y el ejército se convirtiera en la base principal de nuestro ejército. Huerta, desde su traición que le hizo pasar a la historia, se había reunido en secreto con conspiradores y hasta con el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Henry Lay Wilson. Ahí fue donde la conjura llegó hasta lo que llamaban Pacto de la Ciudadela o de la Embajada. Y que consistía en lograr la renuncia de Francisco I. Madero y su expulsión del país. Pero él tenía otros planes para Madero. Con el pretexto de dar protección, detuvo a Madero y a su vicepresidente Pino Suárez. Los convenció para que renunciaran a cambio de garantizarles la salida. A partir de ese momento, las horas de Madero y Pino Suárez estaban contadas. El 22 de febrero se apoderaron los sicarios de ambos políticos y no lejos de la penitenciaría los fusilaron. Para justificar su muerte, se dio como versión oficial la aplicación de la ley fuga, asegurando que ambos habían muerto a consecuencia de disparos entre las fuerzas que les custodiaban y unos desconocidos que intentaban liberarles. Su mayor error fue atacar los intereses norteamericanos, porque al decidirse por las ofertas de los británicos, de acuerdo con lo que se dice en cuestiones relacionadas con las concesiones petroleras, el presidente norteamericano Woodrow Wilson optó por retirar su apoyo a Huerta y directamente apoyó a los revolucionarios constitucionalistas. La figura de Victoriano no puede fácilmente separarse de las páginas más negras del vendaval revolucionario que agitó México durante las primeras décadas del siglo XX. Huerta, al que le tocaban después esta célebre canción popular mexicana revolucionaria, La Cucaracha, porque como que era un retrato al calce de lo que dice de la necesidad de beber y fumar.